Hola queridos amigos, me casé con el hombre más estable de mi vida, pero un mensaje lo destrozó todo. Mi ex, el amor de mi vida que nunca olvidé, dijo que se moría. Lo que hice después cambió mi matrimonio y me dejó con un secreto que no pude guardar. Una historia interesante, espero que les guste. Oye, por dejar a mi esposo para cumplir el último deseo de mi ex y ahora estoy embarazada. Mi ex me escribió diciendo que tenía cáncer terminal. Estoy casada, pero en vez de ignorarlo, fui a verlo. Sé que suena horrible. Sé que la mayoría ya dejó de leer para insultarme en los comentarios, pero juro que no soy un monstruo, o al menos no me siento como uno. Me llamo Clara. Hace 2 semanas me casé con Daniel, el hombre más estable, confiable y seguro que he conocido. Él es calma, rutina, certeza. Pensé que eso era lo que quería después de una vida llena de caos. Y funcionó hasta que apareció Blake. O más bien, hasta que Lydia, mi mejor amiga, me envió un mensaje de voz que lo cambió todo. Claire, me encontré con el primo de Blake. Dice que está muy mal. Tiene uno de los cánceres graves. Le quedan meses. Casi se me cae que el teléfono. Ese nombre me atravesó como una bala. Blake, el hombre que me destrozó cuando teníamos 20 años. El que juró que yo era su mundo y luego desapareció cuando más lo necesitaba. El que siempre creí que era el amor de mi vida. Maldito sea, había cerrado ese capítulo. Oh no, no dormí esa noche. Daniel roncaba suavemente a mi lado mientras yo repasaba recuerdos como si fueran escenas de una película. La primera vez que me besó en la feria estatal, las cartas que dejaba escondidas en mis libros, la forma en que sabía calmarme cuando tenía una crisis, todo eso estaba guardado, enterrado, hasta que esa voz volvió a resonar en mi cabeza. Le quedan meses. Al amanecer lo busqué en Instagram. Su perfil estaba casi abandonado, con fotos antiguas, una en la playa, otra con un perro que ya no recordaba. Con el corazón en la garganta, escribí: Blake, me enteré. Lo siento mucho. Si necesitas hablar, aquí estoy. No esperaba respuesta. Llegó en segundos. Claire, no tienes idea de cuánto significa esto. No sé si tengo fuerzas, pero leer tu mensaje es lo único que me ha hecho sonreír hoy. Y ahí empezó todo. Conversaciones inocentes, bromas privadas, algunas lágrimas. Le dije que estaba casada, sí, pero omití la parte más importante. Cómo me hacía sentir tenerlo de vuelta en mi vida. Lydia, en vez de detenerme, me empujó más. Es el destino. No puedes ignorar una señal así. No se trata de ti, se trata de él. Haz lo correcto. Y quería creerle, quería pensar que no estaba traicionando a nadie, que esto era solo un acto de compasión. Un par de noches después, tras un turno agotador en el hospital, le escribí a Blake llorando en mi auto por un paciente que no pude salvar. Daniel nunca entendió esa parte de mí. Blake sí. Siempre fuiste mi luz, Claire. No dejes que el dolor te apague. Me destrozó. Una semana después, me pidió que lo viera. Dijo que era su último deseo. ¿Cómo le dices que no a alguien que está muriendo? Cuando se lo dije a Lydia, tomó mis manos fuertemente y dijo: no puedes dejar que muera pensando que lo olvidaste. Y la verdad es que no lo había olvidado, ni quería hacerlo. Le mentí a Daniel, le dije que iba a tomar café con Lydia, pero en realidad fui al apartamento de Blake. Cuando abrió la puerta, casi me desplomé. No parecía enfermo, pero me abrazó como si su vida dependiera de ello. Lloró, yo también. Hablamos durante horas como si los años no hubieran pasado. Sí, fue malo, sí, fue un error. Pero ¿qué habrías hecho tú? Llegué a casa tarde esa noche, muy tarde. Daniel había preparado una cena elegante. Filetes, vino, velas, ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Me senté frente a él en la cocina, respiré hondo y dije las palabras que lo cambiarían todo. Necesitamos hablar. No recuerdo haber ensayado una conversación tantas veces en mi cabeza, pero cuando llegó el momento real, las palabras salieron torpes, como si no fueran mías. Daniel me miró con esa calma suya que siempre me ponía nerviosa. Paciencia, preocupación, amor. No me lo merecía, lo sé. Y aún así, todo lo que podía pensar era en lo injusto que era que me mirara como si yo siguiera siendo la misma Clara que le prometió amarlo para siempre. Le dije lo que creí que podía soportar, una media verdad. Le dije que Blake me había contactado, que estaba muy enfermo, que necesitaba hablar conmigo, que solo lo había visto una vez. Daniel me interrumpió de inmediato. ¿Todavía estás en contacto con él después de todo lo que te hizo? No supe qué decir, solo bajé la mirada. Él continuó, con una voz más dura de lo que jamás la había escuchado. ¿Todavía lo amas?
Ese fue el golpe. No podía decirle que no, tampoco podía decirle que sí, así que lloré y me escondí tras mis emociones. No lo entiendes, Daniel, no lo busqué, solo no quiero que muera solo, pensando que nadie se acuerda de él. Aprietó la mandíbula. El matrimonio no tiene botón de pausa. Clara, o estás conmigo o no lo estás. Y yo no estaba lista para elegir. Lidia me escribía cada noche, mensajes que se grababan en mi piel. El alma reconoce lo que el cerebro intenta olvidar. No ignores eso, Claire. Sonaban como frases baratas de autoayuda, pero en mi cabeza sonaban como profecías. La noche siguiente volví a ver a Blake. Esta vez lo llevé a la playa, nuestro lugar de antes. Una manta, sopa casera, las olas de fondo. Tomó mi mano temblorosa y susurró: Tú eres mi despedida, Clara, mi paz. Me desmoroné. No era deseo, no era pasión, era algo peor, necesidad, y siempre fui débil ante la idea de ser indispensable para alguien. Cuando llegué a casa, Daniel estaba despierto, no gritó, no lloró, solo dijo secamente: Elige. Pero yo no pude, así que guardé mis cosas. Lidia me recibió con una botella de vino y un abrazo cálido. Me dijo que estaba orgullosa de mí. No todo el mundo es lo suficientemente valiente como para poner la compasión por encima de la comodidad. Esa noche no dormí. Blake me envió mensajes dulces. No te sientas culpable. Eres lo único bueno que me queda. Daniel no respondió mis llamadas. Me convencí a mí misma de que iba por el camino correcto, que algo más grande guiaba todo esto, que no era una traición sino un acto de humanidad. Al amanecer guardé mis cosas en silencio. Cada objeto me gritaba que me detuviera, pero mis manos seguían poniendo ropa en la maleta. Antes de irme miré nuestra cama por última vez. Susurré un perdón que no arreglaba nada y cerré la puerta. Sentí algo quebrarse dentro de mí, pero también alivio, como si finalmente estuviera obedeciendo al universo. Eso era lo que seguía repitiéndome en la cabeza, que el universo me estaba guiando, que todo esto, por muy doloroso y cruel que pareciera, tenía un propósito mayor, que no estaba destruyendo mi vida, sino respondiendo a una llamada. Dormí en el sofá de Blake. Abrazaría una manta que olía a humedad, escuchando su respiración mientras la tele emitía viejos documentales. Me decía a mí misma que estaba en el lugar correcto, que algún día podría mirar atrás y sentirme orgullosa por haber estado allí para él en sus últimos meses. Pero algo no cuadraba. Un detalle aquí, otro allá, una grieta invisible en el cristal perfecto. Blake no parecía enfermo, comía con buen apetito, reía fuerte, incluso volvía del gimnasio sudando, diciendo que necesitaba mantenerse fuerte para la batalla. Un día, mientras ordenaba la cocina, vi su caja de pastillas vacía. Me dijo que se le había olvidado rellenarla. Otro día abrí accidentalmente una carpeta donde guardaba sus supuestos informes médicos. Eran hojas impresas en papel normal sin sello, sin firmas, nada oficial. Cuando le pregunté sobre su próxima resonancia, se rió. ¿De verdad quieres que pase lo poco que me queda atrapado en hospitales? Prefiero disfrutar cada segundo contigo. Era convincente también. Convincente pero no real. La confirmación llegó de golpe. Una tarde fui al supermercado y me encontré con Fiona, su hermana menor. Me abrazó emocionada como si no hubieran pasado años, me preguntó cómo estaba, qué hacía. Tartamudeé nerviosa algo sobre el tratamiento, los cuidados paliativos, el glioblasto. Su rostro cambió. ¿Glioblasto? ¿De qué estás hablando? Me quedé helada. Pues del cáncer. Blake me dijo que Blake no tiene cáncer. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Fiona continuó. Está trabajando, haciendo planes. Incluso habló de mudarse con Chloe del trabajo. ¿De qué estás hablando, Chloe? El nombre me golpeó como ácido. Volví al apartamento, con las manos temblando. Blake estaba en el sofá viendo una comedia romántica y comiendo helado como si la vida fuera un picnic. Lancé las llaves sobre la mesa. ¿Qué es esto, Blake? Él no se inmutó, ni siquiera fingió sorpresa. Solo sonrió con calma. Sabía que sooner or later te enterarías. Fue toda una mentira. El cáncer, los informes, tu familia. Y lo dijo con la calma de alguien que confiesa haberse comido el último trozo de pastel. Funcionó, ¿no? No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Un frío en el cuerpo, fuego en la sangre, asco, vergüenza, furia y debajo de todo eso, una culpa monstruosa. Le grité, lloré. Le pregunté cómo podía ser tan miserable. Él solo se encogió de hombros. Te necesitaba, Clara, y viniste. No creo que eso sea tan malo.
Ni siquiera se disculpó porque no sentía ningún remordimiento. Me fui con solo la ropa que llevaba puesta. Lo dejé todo atrás. Ropa, recuerdos, dignidad. Lidia me recogió unos minutos después. No me hizo preguntas. Me dio una copa de vino. Lloramos juntas. Pasé esa noche en su sofá mirando al techo con una pregunta devorándome por dentro. ¿Qué he hecho? Pensé en Daniel, en cómo lo destruí por nada, cómo lo perdí para siempre. Y entonces llegó el golpe final, el mareo, la fatiga, la falta de periodo, una prueba en el baño de Lidia, 2 líneas rosadas, estaba embarazada y en el fondo sabía sin duda alguna. El niño no era de Daniel, era de Blake. Ese nombre martilleaba en mi cabeza como un eco sucio. El hombre que fingió estar muriendo, el hombre que me arrancó de mi matrimonio, el hombre que me dejó sola y embarazada. Y aún así, una parte de mí lo defendía, una parte de mí susurraba, pero al menos fue por amor. No podía decírselo a nadie, ni siquiera a Lidia. Guardé silencio mientras mi cuerpo cambiaba día a día. Cada patada invisible dentro de mí era un recordatorio de que lo había destruido todo por un fantasma hasta que una idea envenenada se coló en mi cabeza. Si no podía borrar el error, podía reescribirlo. Daniel, mi esposo, el hombre que aún me recibía con silencio. Y si creyera que el niño era suyo, encontré una plantilla de informe genético en Internet. No era difícil de editar. Solo tenía que cambiar nombres, fechas, una probabilidad del 99,9%. Lo puse en un sobre barato que parecía oficial, y así ya tenía mi verdad alternativa lista. Le pedí que nos viéramos en una cafetería del centro. Sabía que en público no podría gritarme ni huir. Llegó serio, con el ceño fruncido. Yo temblaba, pero no de miedo, era adrenalina. Puse el sobre frente a él. Daniel, necesito que sepas algo. Me miró como esperando otra puñalada. Estoy embarazada. Silencio. Sus hombros cayeron. Cerró los ojos y empujé el sobre hacia él. Es tuyo. Lo vi quebrarse por dentro. Por un segundo, incluso su rostro se iluminó como si la vida le hubiera dado una razón para seguir. Y lo peor es que yo casi lo creí también. Puso sus manos sobre su rostro. Lloró en silencio, un llanto cansado, resignado. Toqué su mano. No espero nada de ti. No intento volver contigo. Solo quiero que sepas la verdad, para que tengas la opción de participar o no. Era una mentira envuelta en compasión, una actuación de lágrimas contenidas. Y funcionó. Daniel tomó mi mano, la sostuvo y yo fingí llorar también. Cuando salimos de la cafetería lo dejé ir primero, no insistí. No salí corriendo tras él. Sabía que si presionaba demasiado lo perdería por completo. Esa noche vomité en el baño, no por el embarazo, sino por el asco que sentía ante mi propio reflejo en el espejo. Pero lo haría de nuevo 1000 veces porque la alternativa es insoportable. Ser la mujer que destruyó un matrimonio por un hombre que fingió tener cáncer. Ser la mujer que cría sola al hijo de ese mentiroso. No, yo no soy esa mujer. Soy Clara, la víctima, la compasiva, la que se sacrificó. Pero la realidad siempre encuentra la manera de colarse por las grietas. 3 días después, Daniel me escribió. Dijo que había hablado con un abogado de familia, que quería estar involucrado, que no me odiaba, que estaba pensando en la custodia compartida. Respondí con un emoji de corazón rojo. Error. Esa misma noche, Lidia me llamó. Su voz era diferente, dura. Claire, ¿estás segura de que es de Daniel? Sentí correrse el maquillaje con el sudor. No respondí. Y como si el universo decidiera acabar conmigo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Chloe, la compañera de trabajo de Blake. Felicidades por el bebé. Blake me lo contó. Dice que probablemente es suyo, pero que tú falsificaste la prueba para hacer creer que era de otro. ¿Hasta dónde puedes caer? Quedé paralizada. El corazón en la garganta, los dedos temblando sobre la pantalla. No respondí. Negarlo sería admitirlo. Confirmarlo sería un suicidio. Así que hice lo que mejor sé hacer. Me quedé en silencio, y a la mañana siguiente, cuando desperté, tuve un pensamiento tan claro y frío como una sentencia. Tengo que destruir la prueba real, porque si Daniel alguna vez la ve, toda mi segunda oportunidad se irá al infierno. Así se sentía mi vida en esos días. Dormía mal, comía poco y me despertaba aterrorizada de que alguien tocara la puerta y me arrancara la mentira de las manos. Sabía que el tiempo estaba en mi contra. Cada patada dentro de mí era un recordatorio de que pronto habría un niño con un apellido equivocado, una historia inventada, una verdad que no me pertenecía. Daniel, mientras tanto, parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Me enviaba mensajes esporádicamente, siempre mensajes correctos, casi amables. ¿Cómo te sientes hoy? Avísame si necesitas algo. Pero detrás de esa calma algo se escondía.
Y lo descubrí una tarde cualquiera durante un almuerzo neutral. Él mismo había sugerido un lugar tranquilo. Usted nue, dos cafés humeantes entre nosotros. Me miró con una seriedad que ya no necesitaba gritar para herir y dijo: Clara, quiero que hagamos otra prueba de ADN, esta vez supervisada, oficial. Un escalofrío me recorrió la espalda, sonreí nerviosa, di un sorbo de agua, miré hacia otro lado y entonces jugué mi carta favorita, la culpa. En serio, después de todo, después de abrirme ante ti, sintiéndome tan vulnerable, ¿vas a tratarme como a una mentirosa? No respondió. El silencio fue más violento que cualquier insulto, así que insistí. No tienes que asumir la responsabilidad si no quieres, pero pedirme otra prueba es cruel. ¿Qué clase de padre empieza dudando de su hijo así? Lo miré. Nada, ni un parpadeo, solo frialdad. Y entendí que lo había perdido. Semanas después llegó el golpe final, un correo con el abogado de Daniel en copia, adjunta una solicitud judicial ordenando una nueva prueba de paternidad supervisada. Me obligaron a ir a una clínica, sin excusas, sin margen para maniobrar. No hubo drama, ni gritos, ni súplicas, solo un hisopo de algodón y un formulario. El peso fue un infierno. Tenía pesadillas con sobres abriéndose y dejándome desnuda ante el mundo. Me despertaba con el corazón acelerado, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Y entonces llegó un sobre blanco, frío, sin emociones. Resultado negativo. Daniel no era el padre. Me senté en el suelo, lo leí una vez, dos veces, tres veces. Las letras parecían moverse, pero no cambiaban. Él nunca fue el padre, nunca lo había sido. Pensé que no podía empeorar hasta que abrí el segundo sobre, el informe forense digital sobre el documento falso que le había entregado en la cafetería. La primera prueba demostraba que había sido editado, manipulado, falsificado. No era un trabajo profesional, pero era deliberado. La policía no iba a involucrarse, pero el abogado de Daniel sí. Incluía un párrafo final que me dejó helada. Cualquier intento de contactar a Daniel o a su familia será considerado acoso y se actuará en consecuencia. Esa fue mi sentencia, mi fin. Sin jueces, sin jurado, sin apelaciones, solo la verdad cayendo sobre mí como una lápida. Lidia me bloqueó. Mi madre ya no me habla igual. Y Daniel simplemente me borró de su mundo. Lo único que me quedó fue este embarazo, cada vez más visible, más pesado con cada día, y una certeza brutal. No me quedaba nadie. Esa palabra se convirtió en mi sombra. Nadie respondía a mis mensajes. Nadie me acompañó a las citas médicas. Nadie me tomó de la mano cuando las contracciones empezaron a intensificarse. Lidia me bloqueó. Mi madre aún llama, pero su voz ya no es la misma. Está cargada de decepción, como si hablara con una extraña. Blake desapareció, se mudó con Chloe y nunca volví a saber de él. Y Daniel. Daniel ahora solo existe en documentos legales y recuerdos que pesan más que cualquier barriga. Vivo en un apartamento pequeño alquilado con un préstamo. No sé cómo lo pagaré. La cuna ya está armada, aunque nadie me ayudó. Vendí el anillo de bodas. Rompí las fotos, pero las mentiras, esas no se pueden borrar. Algunas noches me convenzo de que no soy tan mala, que cualquiera en mi situación habría querido creer en un amor del pasado enfrentando la muerte, que la compasión me jugó una mala pasada, que mis acciones no fueron maliciosas, solo bondad mal dirigida. Pero incluso yo me canso de esas excusas. El bebé se mueve dentro de mí, ajeno a todo este desastre. Ya le puse nombre, Liam. No por ninguna razón especial, sino porque es el único nombre que no me recuerda a nadie. Recientemente recibí la notificación final del tribunal. Daniel ha sido legalmente exonerado de cualquier responsabilidad hacia mí o al niño. Custodia, pensión alimenticia, apellido, nada. Un corte limpio y definitivo, como si nunca hubiéramos existido. A veces me pregunto qué le diré cuando Liam crezca y pregunte por su padre. Le diré que fue un error, una mentira, una ilusión. Tal vez le invente otra historia, tal vez le diga que murió joven, que fue un héroe, que me amó de verdad, porque si he aprendido algo de todo esto es que las verdades no siempre son útiles. Las mentiras, por otro lado, al menos dan calor mientras duran, pero al final, cuando se apagan las luces y el silencio llena la casa, no me queda nadie a quien mentir, ni siquiera a mí misma. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia y dejen un comentario. Gracias. El valor educativo de la historia. A veces confundimos compasión con amor, el pasado con el destino.
Aprendí demasiado tarde que una mentira disfrazada de última oportunidad puede destruir lo que realmente importa: la confianza, la lealtad y la familia. Si esta historia tiene una lección, es que ningún sacrificio vale la pena traicionar a alguien que te ama de verdad, porque al final lo que queda no son las promesas rotas, sino las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos ve